En la prensa muchos reaccionaron con inquietud. Un artículo de USA Today señaló que la administración del presidente Obama se enfrenta a acusaciones de haber emprendido una verdadera guerra contra los periodistas. Y citaba a Josh Meyer, antiguo reportero de seguridad nacional de Los Angeles Times. Hay una línea roja a la que ninguna otra administración se había acercado antes de que la administración Obama la haya cruzado con creces. Jen Mayer, la admiradísima reportera de investigación del New Yorker, ya avisó en el New Republic de que la campaña del DOJ de Obama contra las denuncias de corrupción estaba convirtiéndose en un ataque al propio periodismo. Es un tremendo impedimento para la cobertura informativa y no enfría exactamente, sino que más bien paraliza el conjunto del proceso hasta desactivarlo. La situación impulsó al Comité para la Protección de los Periodistas, organización internacional que hace un seguimiento de los ataques del Estado a la libertad de prensa, a hacer público su primer informe sobre Estados Unidos, redactado por Leonard Dowling Jr., antiguo redactor ejecutivo del Washington Post. El informe, publicado en octubre de 2012, concluía que la guerra de la administración contra las filtraciones y otros esfuerzos para controlar la información es lo más agresivo. Desde la administración Nixon, los 30 experimentados periodistas de Washington en diversas organizaciones de noticias, entrevistados con motivo de este informe, no recuerdan nada igual. La dinámica se extendió más allá de la seguridad nacional para constituir, como dijo un jefe de oficina, un esfuerzo, entre comillas, con la finalidad de frustrar las coberturas sobre rendición de cuentas de las agencias gubernamentales. Muchos periodistas de Estados Unidos, prendados de Barack Obama durante años, hablaban ahora de él habitualmente en estos términos: una grave amenaza para la libertad de prensa, el líder más represivo al respecto desde Richard Nixon. Era un cambio más que notable, tratándose de un político que había accedido al poder jurando crear la administración más transparente de la historia de Estados Unidos. Para neutralizar el creciente escándalo, Obama ordenó al fiscal general Eric Holder que se reuniera con representantes de los medios y examinara con ellos las normas que rigen el trato del DOJ a los periodistas. Obama afirma estar preocupado por la posibilidad de que ciertas investigaciones sobre filtraciones pudiera poner trabas al periodismo de investigación que exige cuentas al gobierno. Como si él no hubiera sido durante 5 años responsable precisamente de esta clase de agresiones contra el proceso de obtención de información. En una sesión del Senado el 6 de junio del 2013, al día siguiente de que el Guardian publicara la primera historia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Holder juró que el DOJ nunca encausaría a ningún reportero por hacer su trabajo. El objetivo del DOJ, añadió, es simplemente identificar y procesar a funcionarios gubernamentales que hagan peligrar la seguridad nacional al violar sus juramentos, no perseguir a miembros de la prensa o disuadirlos de que lleven a cabo su esencial labor. Hasta cierto punto fue un acontecimiento grato. Al parecer la administración había notado la suficiente reacción para crear al menos la apariencia de que encaraba el asunto de la libertad de prensa. Sin embargo, en el juramento de Holder había un enorme boquete. En el caso de Rosen y Fox News, el DOJ había establecido que trabajar con una fuente para robar información confidencial trascendía el ámbito de actuación del periodista. De este modo, las garantías de Holder dependían de la idea del DOJ sobre qué era periodismo y que rebasaba los límites de la cobertura informativa legítima. Con este telón de fondo, los intentos de algunas figuras de los medios de expulsarme del periodismo, insistiendo en que yo no informaba sino que hacía activismo, por tanto algo criminal, se tornaban potencialmente peligrosos. La primera petición para procesarme llegó del congresista republicano de New York Peter King, que había sido presidente del subcomité de la Cámara sobre terrorismo y había convocado sesiones marcatistas sobre la amenaza terrorista planteada desde dentro por la comunidad musulmana norteamericana. Curiosamente, King había apoyado durante mucho tiempo al IRA. King confirmó a Anderson Cooper de la CNN que los reporteros que se ocuparan de cuestiones de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, debían ser procesados.
si sabían y aceptaban que se trataba de información confidencial, en especial sobre algo de esta magnitud. A mi entender existe una obligación, añadía, tanto moral como legal, de actuar contra un reportero cuyas revelaciones pongan en peligro la seguridad nacional. Más adelante King aclaró en Fox News que estaba hablando concretamente de mí. Estoy hablando de Greenblatt. No solo reveló esta información, ha dicho que tiene nombres de agentes de la CIA y activos de todo el mundo, y amenaza con sacarlo todo a la luz. La última vez que pasó algo así en este país, hubo un jefe de la CIA asesinado en Grecia. Creo que el procesamiento de periodistas debía ser específico, muy selectivo y desde luego excepcional. No obstante, en este caso en el que alguien desvela secretos como este y amaga con dar a conocer otros, sí hay que emprender acciones legales contra él. Eso de que yo había amenazado con hacer públicos nombres de agentes y activos de la CIA era una descarada mentira inventada por King. De todos modos, sus comentarios abrieron las compuertas y los comentaristas se metieron a empujones. Mark Thyssen, del Washington Post, antiguo redactor de discursos de Bush y autor de un libro en el que justificaba el programa de torturas de Estados Unidos, defendía a King bajo este titular: sí, publicar secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, es un crimen, tras acusarme de violar el 18 USC, entre paréntesis US Code, Código de Estados Unidos 798, que considera un acto criminal publicar información confidencial reveladora de criptografía gubernamental o inteligencia de comunicaciones. Añadía que Greenblatt ha infringido claramente esta ley, como hizo el Post. Si vamos a eso, cuando publicó detalles secretos del programa PRISM de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Alan Dershowitz habló para la CNN y declaró lo siguiente: a mi juicio, Greenblatt ha cometido un delito gravísimo, pese a ser un conocido defensor de los derechos civiles y de la libertad de prensa. Dershowitz dijo que mi cobertura informativa no bordea la criminalidad, sino que entra de lleno en la categoría de crimen. Al creciente coro se sumó el general Michael Hayden, que había dirigido tanto la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, como la CIA bajo el mandato de George Bush, y puesto en marcha el programa de la agencia de escuchas ilegales sin orden judicial. Edward Snowden escribió en CNN.com: probablemente será el filtrador de secretos norteamericanos más gravoso de la historia de la República, para añadir más adelante que Greenblatt merece mucho más el calificativo de conspirador por el Departamento de Justicia que en su día James Rosen de Fox. Al principio limitado a personajes de derechas de quienes cabía esperar que considerasen el periodismo como un crimen, el coro de voces que planteaba la cuestión del procesamiento creció durante una infame aparición en Meet the Press, encuentro con la prensa. La propia Casa Blanca ha elogiado Meet the Press al considerarlo un lugar cómodo para que las figuras políticas y otras élites transmitan su mensaje sin demasiada dificultad. El programa semanal de la NBC fue aclamado por Catherine Martin, antigua directora de comunicaciones del vicepresidente Dick Cheney, diciendo que tenía nuestro mejor formato porque Cheney era capaz de controlar el mensaje. Llevar al vicepresidente a Meet the Press era, decía ella, una táctica utilizada con frecuencia. Era una táctica utilizada con frecuencia. De hecho, un video del presentador del programa, David Gregory, bailando en el escenario en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con torpeza a la par que entusiasmo, detrás de un rapero, Karl Rock, causó sensación al simbolizar vívidamente lo que es el programa, un sitio donde el poder político va a ser amplificado y halagado, donde solo se oyen los comentarios convencionales más aburridos, donde solo se permite una reducidísima gama de opiniones. Fui invitado al programa en el último momento y por necesidad. Unas horas antes se había sabido que Snowden había abandonado Hong Kong e iba en avión camino de Moscú. Un espectacular giro de los acontecimientos que inevitablemente dominaría el ciclo informativo. A Meet the Press no le quedó más remedio que empezar con la historia.
y como yo era una de las pocas personas que estaba en contacto con Snowden, me pidieron que acudiera al programa como principal invitado. A lo largo de los años había criticado yo con dureza a Gregory y preveía una entrevista hostil, pero no esperaba esta pregunta del presentador. Entre comillas, teniendo en cuenta que ha ayudado y secundado a Snowden, incluso sus movimientos actuales, ¿por qué no se le podría acusar a usted, señor Greenland, de haber cometido delito? En el enunciado había tantas cosas erróneas que tardé un minuto en procesar lo que me había preguntado realmente. El problema más notorio era la cantidad de suposiciones infundadas implícitas en la pregunta. Eso de, teniendo en cuenta que yo había ayudado y secundado a Snowden incluso en sus movimientos actuales, no difiere mucho de teniendo en cuenta que el señor Gregory ha asesinado a sus vecinos. Era solo un llamativo ejemplo de la formulación. Entre comillas, ¿cuándo dejó usted de pegar a su esposa? Sin embargo, más allá de la falacia de retórica, un periodista de televisión acababa de dar crédito a la idea de que otros periodistas podían y debían ser procesados por hacer periodismo, una afirmación insólita. La pregunta de Gregory daba a entender que cualquier reportero de investigación de Estados Unidos que trabajara con fuentes y recibiera información confidencial era un delincuente. Y era precisamente esa teoría y ese ambiente lo que había vuelto tan precaria la cobertura informativa de investigación. Como era de esperar, Gregory me escribió una y otra vez como algo distinto de un periodista. Prologó una pregunta con la siguiente proclamación: usted es un polemista, tiene una opinión, es un columnista, para luego anunciar la cuestión de quién es periodista acaso merezca un debate con respecto a lo que usted está haciendo. De todos modos, Gregory no era el único en utilizar estos racionamientos. Ninguno de los presentes en Meet the Press, convocados para analizar mi conversación con Gregory, pusieron objeciones a la idea de que un periodista pudiera ser encausado por haber trabajado con una fuente. Chuck Todd, de la NBC, reafirmó esa teoría formulando inquietantes preguntas sobre lo que él denominaba mi papel en el complot. Glenn Greenwald, ¿hasta qué punto estaba implicado en el complot? ¿Tenía algún papel aparte de simple receptor de esta información? ¿Y va a responder a estas preguntas? Es una cuestión de derecho. Un programa de la CNN, Reliable Source, Fuentes Fiables, debatió el asunto mientras en la pantalla aparecía sobreimpresionada esta pregunta: ¿hay que procesar a Glenn Greenwald? Walter Pincus, periodista del Washington Post, que en la década de 1960 espiado a estudiantes norteamericanos en el extranjero por cuenta de la CIA, escribió una columna en que sugería que Laura Snowden y yo formábamos parte de una conspiración planeada y organizada por Julian Assange, fundador de Wikileaks. En la columna había tantos errores de hecho documentados en una carta abierta a Pincus que el Post se vio obligado a añadir un artículo de 3 párrafos excepcionalmente largos que reconocía y corregía múltiples errores.